En este video tutorial vamos a trabajar con funciones estadísticas como repaso y lo nuevo sería el uso de la función si. Vamos primero con el repaso, funciones estadísticas. Este archivo lo encontrarán en la actividad número 2 del parcial 2 en la plataforma digital. Lo descargan y lo realizan. Al finalizar pues lo suben en la plataforma o en el aula virtual. Muy bien, lo primero que vamos a hacer acá es, en la parte inferior tenemos que contestar estas preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el promedio de edad de los entrevistados masculinos? Aquí tenemos los entrevistados y acá tenemos la opción sexo, donde está M para masculino, F para femenino. Entonces yo tendría que aquí ver el promedio de los que son masculinos. Para esto yo necesito utilizar promedio.si, fx promedio.si. Si no la tienen acá, pues van a la categoría estadística y ahí la encuentran. Acepto. Luego en el rango y criterio recuerden que tenemos que ver que sea el sexo masculino, entonces seleccionamos el rango de sexo de B13 a B30 y en este caso vamos a ver solo los que son igual a M, y el rango de promedio, lo que yo quiero promediar es la edad, entonces buscamos en este caso la edad que está aquí en A13 hasta A30. Pongo aceptar y listo. 8.1 es el resultado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas se entrevistaron? Yo para contestar esta pregunta, pues yo puedo usar la función contar, que me permite contar números, ¿sí? Entonces vamos a fx contar. ¿Qué voy a contar? Puedo contar las edades. Al contar los números de las edades me va a reflejar cuántos hay en esta tabla. Acepto. Resultado 18. ¿Cuál es la suma de edades de los entrevistados que no les gusta el fútbol? Entonces tengo que sumar las edades de los que no les gusta el fútbol. Aquí está, en la columna H está si le gusta o no el fútbol. Entonces si le gustan tengo que ver es si tienen S en les gusta fútbol. A ver, ¿quién no, que no les gusta, ¿no? Entonces sería N, ¿verdad? Muy bien, entonces suma de edades, vamos a sumar si, fx sumar punto si, aceptar. Lo que me condicionan es que no les gusta el fútbol, entonces el rango sería le gusta fútbol, y lo que voy a verificar en el criterio es que sea N. Lo que voy a sumar son las edades. Selecciono A13 hasta A30 y el resultado es 57 de los que no les gusta el fútbol, los que tienen N. Aceptar. Siguiente pregunta. ¿A cuántas personas no les gusta el fútbol y a su vez les gustan las caricaturas? Pausa y volvemos. Muy bien. En la siguiente pregunta tenemos ¿cuál es la suma de edades inferiores a 10 años? Entonces la suma sería sumar.si y tendría que ver las edades inferiores a 10. Selecciono las edades en rango y el criterio sería los menores a 10. Menor 10. No necesito utilizar el rango de suma porque es el mismo el rango que va a ser sumado, ¿no? Me piden de las edades inferiores a 10, entonces no necesito rango suma
pongo aceptar, resultado 88. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la suma de horas de las personas que ven canal 5? Tengo que sumar las horas de las personas que ven canal 5. Entonces, ¿qué canal ven más? Esta es la columna que tengo que ver, ¿no? ¿Y cuántas horas es lo que tengo que sumar? ¿Sí? Suma de horas de las personas que ven canal 5. Entonces, sumar punto sí. El rango del criterio sería los que ven canal 5. Ven más canal 5. Esto de aquí, criterio que sea 5, los que ven más el 5. Y lo que le voy a sumar es cuántas horas de tele ven. Selecciono cuántas horas, de 13 a de 30, aceptar y listo. 36 horas en el canal 5. Vamos a la siguiente. ¿Cuántas horas de ver tele la usan para los picapiedra? ¿Cuántas horas? Entonces el criterio sería picapiedra. En este momento me piden sumar esas horas de los que ven picapiedra. O sea, aquellos que ven aquí picapiedra, en esta columna, se le va a sumar sus horas de ver tele. ¿Ok? Entonces, fx, sumar punto sí. El rango sería las caricaturas. ¿Qué caricatura? Si es el criterio, si es picapiedra. Y lo que le voy a sumar son cuántas horas ve tele. Aceptar. Tenemos 22. ¿Cuántas personas ven más el canal 4? ¿Cuántas personas ven más el canal 4? Entonces sería un contar sí. Fx. Contar sí. Entonces acá, la columna E, selecciono. Acá, menor. 4 sería igual a 4. En este caso nos da como resultado 0. Porque no existen personas que vean más el canal 4. ¿Ok? ¿Cuál es la suma de edades de los hombres? Suma de edades de los hombres. Sumar sí. Como tengo que ver si los hombres, sumar sus edades, selecciono acá. Los que son hombres, H, o sea M, masculino. Y lo que voy a sumar son sus edades. Aceptar, listo. ¿Cuál es la suma de las edades de las personas que les gusta Candy Candy? Fx, sumar sí. Que les guste Candy Candy sería que caricatura. Este sería el rango. El criterio sería Candy Candy. Y el rango de suma es las edades. Voy a sumar las edades de los que les gusta Candy Candy. Rango J13 a J30, J20 el criterio, o sea Candy Candy. Y el rango suma las edades. Aceptar y el resultado da 10. Bueno, este es un repaso de las funciones estadísticas que ya hemos visto anteriormente. Ahora hay un tema nuevo que es sencillo, que es la función sí. En la función sí tengo este ejercicio sencillo donde tengo alumno, código y talla, ¿verdad? O sea, yo voy a mostrar la talla del alumno según código, ¿sí? Tiene código A para alto, B para bajo. Entonces, yo tengo que hacer que en la talla indique si es bajo o alto. ¿Okay? Esto es un ejercicio muy corto. Luego vamos a ver más a fondo esta función, pero es para que vayan viendo paso a paso cómo manejar esta función. Esta es una función de tipo lógica. Entonces voy a poner fx y me voy a las categorías lógica, donde tengo la función que se llama si. ¿Ok? Esta función comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor por verdadero y un valor por falso.
O sea, siempre que hay una condición tengo dos opciones, que sea verdad o que sea falso. Y yo en esta condición debo especificar qué pasa si se cumple, o sea, si es verdadera, y qué pasa si no se cumple. Pongo aceptar. La prueba lógica, aquí tenemos tres argumentos: prueba lógica, valor verdadero y valor si es falso. La prueba lógica es la condición o la pregunta. ¿Qué tengo que preguntar yo acá? Como yo quiero ver la talla, si es alto o bajo, yo tengo que preguntar si el código de César es igual a, en este caso, la letra A o la letra B. Puedo empezar con cualquiera de las dos. Voy a hacerlo con A. A ver. Y como es un texto, debe ir entre comillas. Cierro comillas, A. Si, ahí estoy preguntando si la celda C6 es igual a A. ¿Qué pasa si esto es verdad? Si esto es verdad, debe aparecer en talla alto. Voy a escribir acá alto. ¿Y qué pasa si esta condición que acabo de poner en la prueba lógica es falsa? Que es lo que está pasando ahora, porque ya de una vez me dice que esa condición es falsa. Entonces, si es falso, debe aparecer bajo. Digo bajo. Recuerden que los textos van entre comillas, ¿sí? Se ponen solas acá, pero en la condición yo debo especificarlo. No se pone sola en la condición o en la prueba lógica. Pongo aceptar y automáticamente con la función él ve que B no es igual a A, por lo tanto hace el valor falso y muestra bajo. Si yo relleno la fórmula, automáticamente se va a llenar según el código. Aquí, como fue B, fue falso, presenta bajo. Acá fue verdadero porque este es A, entonces muestra alto, alto, bajo, alto y bajo. Ok, entonces esta condición o esta función si es una función que me permite hacer condiciones o preguntas, y depende de esto pues hago algo por verdadero o por falso. Ok, muy bien, con esto terminamos y nos vemos en un próximo video tutorial.